Esperemos a que se vayan conectando sus compañeros y mientras les pido que vayan escribiendo en el chat su nombre completo, por favor. De esta manera yo llevo la asistencia a clase. Ok. Van escribiendo ahí en el chat su nombre completo para poder empezar. Bueno, mientras van ingresando sus compañeros, les pido el favor que alisten sus materiales. Son cuaderno, acá me falta escribirles, tabla periódica y calculadora. En el transcurso de la clase, yo voy activándole los micrófonos para la respectiva participación de la clase. Entonces, porfa, deben tener, obviamente, su calculadora y su tabla periódica. ¿Listo? Para poder ir desarrollando las actividades, los ejercicios. Mientras pueden ir escribiendo los datos de la clase, fecha para ustedes, que el día de hoy, 21 de mayo, UTP 12, desempeño 2. Y el tema que vamos a trabajar hoy es la ley de Dalton. Para los que acabaron de ingresar, porfa, en el chat escriben su nombre completo. De esta manera yo puedo validar su asistencia a la clase. Van copiando, porfa, los datos de la clase y recuerden alistar su calculadora y su tabla periódica que la vamos a utilizar en toda la clase de hoy. Bueno, yo creo que ya vamos a empezar. Como siempre, yo les hago una retroalimentación de lo que les dejé en la última clase, o sea, como la actividad, y para eso ustedes debían hacer 2 ejercicios. El primero es, dice, calcula el volumen de un gas que se encuentra a condiciones normales. Recuerden que nosotros vimos la clase anterior que los gases trabajan en unas condiciones normales, que ya las habíamos trabajado, de hecho, en clase presencial. ¿Quién me puede recordar cuáles son esas condiciones normales? La condición normal de la presión es de una atmósfera, la del volumen es 22,4 litros, la constante es 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin, la de la masa es un mol y la de la temperatura es 273,15 Kelvin. Muy bien, excelente. Entonces esas son nuestras condiciones normales, ¿listo? Y yo les explicaba que cuando nos dicen condiciones normales los ejercicios, pues debíamos tomar esos datos a menos de que nos den un dato diferente. Acá nos dan una temperatura de 33 grados Celsius, o sea que acá debíamos convertir esta temperatura a grados Celsius. Por favor, vayan revisando en su cuaderno que les haya quedado bien el ejercicio, ¿listo? Entonces, obviamente tenemos una fórmula. ¿Cuál fórmula utilizaron para desarrollar este ejercicio? Mafe Amado. ¿Qué fórmula Señora. utilizaste? ¿Qué fórmula utilizaste para desarrollar este ejercicio? Volumen igual a, se me olvidó, N, no me acuerdo cómo es que se llama. Moles. Moles por la constante por temperatura sobre presión. Listo. Entonces, gracias, Mafe. Tenemos el volumen, que debíamos multiplicarlos por las moles, que ya dijimos que esas moles a condiciones normales es una mol,
que la constante siempre va a ser esta y que siempre debemos ponerle las unidades porque esas unidades nos van a permitir cancelar y saber que el ejercicio me quede bien en las unidades correctas que me pide, pues en este caso volumen, ¿no? Multiplicado por 306,15 Kelvin porque convertimos esos 33 grados Celsius sumando 273,15 y por último dividido en una presión que a condiciones normales es de una atmósfera. Eso les debió dar 25,10 litros. ¿Listo? El segundo ejercicio les decía, ¿cuál es la presión de 200 gramos de flúor 2? Recuerden que siempre les he dicho que los gases o los elementos que se encuentran de forma diatómica son característicos de porque se encuentran en estado gaseoso. Siempre que usted vea O2, N2, F2, etcétera, van a darse cuenta que esos elementos están en estado gaseoso. Dice que esos 200 gramos se encuentran en 2000 mililitros a una temperatura de 48. Entonces hacíamos lo mismo, despejábamos la presión. Obviamente estos 200 gramos los teníamos que convertir primero a moles. Ustedes ya saben que eso es por medio de un factor de conversión, donde abajo ponemos los gramos a los que equivale el flúor, en este caso a lo que pesa el flúor, perdón, y en este caso lo debíamos multiplicar por 2 porque hay 2 átomos. Entonces eso nos daba 5,26 moles, multiplicado por la constante, que ya sabemos que es 0,082, y por último convertíamos 48 grados Celsius, que eso en Kelvin es 321,15, y lo dividíamos entre los 2000 mililitros, pero los teníamos que pasar a litros. ¿Listo? Entonces eso nos daba como respuesta 69,25. Entonces, porfa, ahí corrijan lo que tuvieron mal. No sé si tengan alguna pregunta de esta actividad. ¿No? Listo, vamos a continuar. Hoy vamos a trabajar la ley de Dalton. La ley de Dalton va a ser muy sencillo porque ya les había explicado que en clases anteriores hemos trabajado con versiones, hemos trabajado con presión, volumen, moles, y esto también tiene que ver con todas esas variables que ya hemos visto. ¿De qué se trata la ley de Dalton? Entonces es la suma, si yo llegara a mezclar en un recipiente varios gases, la presión total de esa mezcla va a ser igual a la suma de las presiones de cada uno de esos gases. Entonces, por ejemplo, yo les pongo acá 3 gases, gas A, que es el rojo, gas B, que es el amarillo, gas C, que es el azul. Y cada uno de esos gases tiene una presión. Para cada gas tiene una presión única, ¿listo? Pero si yo llegara a mezclar esos 3 gases en un recipiente, esa presión ya no va a ser la de cada gas de manera individual, sino que las voy a tener que sumar. Y eso va a ser la presión total. Porfa, anoten esa fórmula que dice presión total, porque es la que vamos a utilizar, porque básicamente esto es lo que me habla la ley de Dalton. La presión total de una mezcla de gases va a ser igual a la suma de la presión A más la presión B más la presión C, hablando de que A es un gas, B es un gas y C es un gas. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, señora. No, señora. Listo. Entonces, copien porfa la fórmula. Presión total es igual a presión A más presión B más presión C. Con eso vamos a hacer un ejemplo. Entonces el ejemplo me dice, ojo porque acá los voy a poner a participar a todos. Si se introducen 20 gramos de cada uno de los siguientes gases, el primer gas es O2, el segundo es H2 y el tercero es CO2. Esos 3 gases están contenidos en un recipiente de 2 litros a 100 grados Celsius. A 100 grados Celsius. Ya, esos son los datos que me dan el ejercicio. 20 gramos me dan los gases que están en el recipiente, el volumen del recipiente que son 2 litros y la temperatura del recipiente que son 100 grados Celsius. El primer punto me dice, determine las moles de cada gas. El segundo me dice, determine la presión de cada gas. Y el tercero me dice, determina la presión total de la mezcla. Si ustedes se fijan acá les están dando valores de masa,
volumen y temperatura. ¿Listo? Si ustedes quisieran hallar el primer valor, que son las moles de cada gas, ¿qué tendrían que hacer? Santiago Ramírez. ¿Qué tendrías que hacer para obtener las moles de los gases? ¿Qué haces? ¿Qué hemos hecho para convertir de gramos a moles? Santiago. Abre el micrófono, por favor. Hola, profe. Hola. Lo que tenemos que hacer es, para pasar de moles a gas. No te escuché, Santiago. ¿Alguien le quiere ayudar a Santiago? Oh, Santiago, vas a hablar. Un momento. Listo, todos van a ir pensando porque a todos los voy a poner a participar. ¿Listo? ¿Alguien sabe? ¿O nadie? ¿No han hecho los ejercicios? No estoy segura, pero creo que se colocan Ya. pues las unidades a las que queremos llegar. Bueno, es el factor de conversión, ¿verdad? Sí, factor de conversión. ¿Qué pongo primero? Los 120 gramos. Pongo los 20 gramos, no 120, son 20, ¿listo? Pongo los 20 gramos de oxígeno. ¿Y qué hago después? Una mol multiplicado por Multiplicado por una mol y dividido ¿cuánto, Santiago? la suma de la masa atómica de los componentes, creo. Muy Del bien. componente. Listo, entonces, ¿cuánto es la masa de ese componente? Si es O2, ¿cuánto es la masa? 16. Y si es O2, 32. Muy bien, 16 por 2, 32. Entonces, abrimos el factor de conversión. Abajo ponemos las mismas unidades que nos da el ejercicio, que en este caso son los gramos de O2, que de dónde sacamos esos gramos de O2 de la tabla periódica. Si ustedes miran, el peso del oxígeno es 16, pero como hay 2, lo multiplicamos por 2 y eso nos da 32. Y eso es la equivalencia a un mol de O2. ¿Listo? Van a hacer esta división. Bueno, esta operación 20 por 1 queda 20, dividido entre 32. Y me lo van a escribir en el chat. ¿Cuánto les da? 20 por 1 dividido entre 32. $0,625. Listo, bien. Eso les da 0,625 moles de O2. ¿Listo? Juan Miguel Clavijo, ¿qué hago? Porque ya tengo las de O2. ¿Cómo hago para calcular las de H2? Juan Miguel. Sí. Ahí lo acabamos de hacer. Mira el ejercicio y guíate, lo acabamos de hacer. Espera. Pongo que poner los 20 gramos, Bien, pongo los 20 gramos y ¿qué hago? pues ahí dividirlos. ¿Y entre qué los divido? Porque acá era por 32 por el peso del oxígeno, pero acá ¿por cuánto lo voy a dividir? ¿Tienes tu tabla periódica ahí? Ya la busco. No, Juan Miguel, toca tener la tabla, por eso les digo. ¿Quién le ayuda a Juan Miguel? ¿Entre cuánto lo vamos a dividir esta vez? ¿Quién me ayuda? Entre 2. Entre 2, muy bien, Santiago. ¿Por qué entre 2? Porque el hidrógeno pesa 1, pero acá hay 2 átomos de hidrógeno, entonces 1 por 2 me da 2 gramos, ¿cierto? ¿Cuánto me da eso? Escriban en el chat cuánto me da esa división. Imposible que lo tengan que hacer con calculadora. No, se están demorando mucho en responder. Bien,
20 dividido entre 2 me da 10 moles. Ya tengo las moles de O2. Ahora, Paula Hernández, ¿qué hago para calcular las de CO2? 20 gramos también. 20 gramos, bien, de CO2. ¿Y abajo qué pongo? Paula, ¿qué tengo que poner abajo? ¿No? ¿No saben? ¿Qué valor debo poner abajo? Escriban en el chat los que sepan cuánto tengo que poner abajo. Unos dicen que hay 48, dicen 56, 16. Tengo que sacar el peso molecular de CO2. Vayan a su tabla periódica. Si ustedes ven el carbono pesa 12. Como tengo un átomo solamente de carbono, pues no lo voy a tener que multiplicar. Y el oxígeno, ya dijimos que pesa 16, pero ¿cuántos hay de oxígeno? Hay 2. Y 16 por 2, ¿cuánto me da? Me da 32. Si yo sumo esos dos valores, muy bien, Julián Mosquera, si yo sumo esos dos valores, me da 44. Recuerden que siempre una mol equivale al peso molecular o al peso atómico del elemento. En este caso es un compuesto, por eso sacamos los pesos de esta manera. Abajo voy a poner 44 gramos. ¿Listo? Y me van a escribir en el chat, ¿cuánto darían esas moles de dióxido de carbono? ¿Cuánto me dan esas moles? Bien, 0,45. Hasta aquí ya tenemos nuestro primer punto, que es establecer las moles de cada uno de esos gases. Ojo porque como que no han estudiado ya mucho los ejercicios que les he dejado o no han visto mis videos. Entonces, ¿cómo convertimos de gramos a moles? De esta manera, con el factor de conversión, donde abajo pongo la masa molecular o la masa atómica de los elementos y arriba lo pongo como equivalencia en moles. ¿Listo? El segundo punto me dice que calcule la presión de cada gas. Si yo tengo los moles, tengo los siguientes datos. Tengo los moles de los gases. Tengo una temperatura, tengo un volumen. ¿Cómo podría calcular la presión? ¿Quién me dice? ¿Con qué fórmula? Presión igual a moles por la constante por la temperatura sobre el volumen. Muy bien, Santiago. La presión es igual a las moles por la constante por la temperatura dividido entre el volumen. Si esto es así, ¿cómo calculo la presión del oxígeno? Alejandra Cifuentes, ¿cómo haría para calcular la presión del oxígeno? Ya tienes la fórmula, solo dime los valores. Y ya pues ponemos 0,625 Bien, moles de oxígeno muy bien. por la constante. ¿Cuánto es la constante? Digo la constante. Sí, ¿cuál es? Ya voy. La constante es 0,082 atmósferas por litros sobre moles por Kelvin. Muy bien. Continúa.
por la temperatura. ¿Cuánto pongo de La temperatura? temperatura es, les toca convertirlos, toca Muy hacer un bien. factor de conversión. Entonces sería 100 por, ¿qué puso Juancho? 100 por 273,15. Más. Eso más. ¿Cuánto da 100 más 273,15? Eso da 373,15. Muy bien, listo. Ya tenemos la parte de arriba. Sobre el volumen, que Ajá. son 2 litros. 2 litros, bien. Gracias, Alejandra. Juan Esteban Buitrago, ¿cuánto me da eso? Bueno, todo el mundo en el chat va a escribir cuánto les da esa operación. ¿Cuánto les da esa operación? ¿Listo? ¿Solo Santiago está con la calculadora o los demás qué sucede? Chicos. Bien. Eso les debía dar 9,56. A los que les dio 956, verifiquen que hayan hecho bien la operación. ¿Listo? Vamos a hallar, ya hallamos la presión del primer gas, que es la presión del oxígeno. Juan Jerónimo, ¿cómo hallo la presión del otro gas, del H2? Pues igual presión sobre mol por la constante por temperatura dividido volumen. Bien, ¿los valores cuáles son? Los moles serían 10 moles 10 por, moles por 0,82 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Bien. Por la temperatura que sería 373,15 grados Kelvin. Bien. Dividido. Sobre 2, que es el volumen. Dividido 2. Bien. ¿Cuánto da eso, chicos? En el chat. En la calculadora lo hacen y me escriben en el chat cuánto les da. $10 por 0,082 por 373 por dividido entre 2. ¿Cuánto les da, por favor? $152,99, que eso aproximado es 153. Ojo porque acá se nos está olvidando algo importante y es cancelar unidades. Cancelo mol con mol, Kelvin con Kelvin, litro con litro. ¿Y en qué unidades me debe quedar? Si estamos hablando de presión, claramente me debe quedar en atmósferas. Lo mismo acá, mol con mol, Kelvin con Kelvin, litros con litros, y la unidad en la que me debe quedar, atmósferas. 153 aproximado. ¿Listo? Julián Mosquera, la última presión, ¿cómo la calculo? ¿No se suman todas las presiones? No, la presión del perdón. CO2, falta una. Julián. No te escuchamos, Julián.
Bueno, Sergio Moreno. Sergio. Sergio. Sergio tampoco está. No escucho nada. ¿Quién le ayuda a sus compañeros? Yo. Sería la misma fórmula, presión igual a... Con los valores. Ok, entonces serían 20 gramos. Digo, así. Serían... Espera, porque es que me perdí. Serían 0,45 moles de CO2. 0,45 moles por Sí. Por la 0,082 atmósferas por litros, por mol por Kelvin, entonces ahí se por 373.15 kelvins, y sobre serían... ¿Cuál es el volumen? ¿Sería 44? No, todos están en el mismo recipiente, Laura. 2 litros, sí, 2 litros. 2 litros, todos están en el mismo recipiente, entonces serían 2 litros. Entonces, gracias, Laura. Todos, porfa, hagan la operación y me dicen cuánto les da la presión del dióxido de carbono. Aquí quería terapia. Pues sí. Prima de un barila tiene problemas para entrar, que ahorita entra. Listo, igual ustedes saben que esto yo lo estoy grabando, entonces si no pueden entrar, pueden ver después el video. ¿Listo? ¿Cuánto les dio eso? ...6,88 atmósferas. Muy bien. Listo. Ahora, según la ley de Dalton, si yo mezclo el oxígeno, el hidrógeno y el dióxido de carbono en un solo recipiente, ¿cuál será la presión total de ese recipiente? ¿Qué tengo que hacer? Se suman todas las presiones. Sumar todos los resultados. Muy bien, sumar todas las presiones, la presión del gas A, oxígeno, la presión del gas B, hidrógeno, y la presión del gas C, dióxido de carbono. ¿Cuánto me daría la presión total entonces en este ejercicio? Entonces, como les dije, debo sumar estos tres valores, porque son los valores de las presiones parciales. Las presiones parciales son las del gas A, la del gas B y las del gas C. Si hago una sumatoria y recuerdo mi fórmula, presión total es igual a la presión A más la presión B más la presión C, eso me va a dar que la presión total es de 169,44. ¿Listo? Ven, saluden. Hola. Listo. Entonces, eso es lo que les quería explicar el día de hoy. Ya se está acabando el tiempo. Entonces, antes les tenía otro ejercicio, eso lo hacemos luego. Ahora quiero explicarles la última nota, que no es una actividad, pero sí es su autoevaluación. Que yo espero que ustedes sean muy conscientes de que no han sido los más juiciosos en mi clase. No sé si están así en todas las clases, pero en la mía, eso como que, no sé, se desaparecieron del planeta Tierra conmigo. Entonces, ahora cuando yo termine cuando finalice esta sesión,
les voy a enviar la tarea por el botón de Fides, el botón de tareas. Va a estar esta tabla. ¿Qué tienen que hacer? Miren, la primera aspecto dice, tengo motivación y autodisciplina en el proceso formativo de la asignatura de química. Al frente, cada uno va a establecer la nota que cree que merece, ¿sí? Digamos, 3, 5. No tengo tanta motivación para esta clase. Tomo los apuntes necesarios para entender mejor lo aprendido. Ojo, porque esto es muy importante. Yo en ningún video les digo copien esto o copien lo otro, sino que ustedes de manera autónoma deciden qué copiar, ¿sí? Y eso es muy importante, que ustedes tomen los apuntes, porque fíjense que hoy hemos trabajado cosas que vimos semanas anteriores y me doy cuenta que tal vez no han tomado apuntes o no han hecho los ejercicios de manera consciente y eso de verdad me preocupa. ¿Listo? Entonces ahí ponen ustedes, no sé, si yo tomo buenos apuntes, pues cada uno, ¿no? Esto es un ejemplo que les estoy dando, no es la nota que ustedes tienen que poner, sino un ejemplo. El siguiente dice, desarrollo autónomamente las actividades y las envío en el tiempo establecido por la docente. ¿Por qué digo eso, desarrollo autónomamente? Porque me he dado cuenta que me mandan una actividad y tienen los mismos errores que su compañero, ¿sí? Y esa actividad me la pueden enviar 5, 6, todo el salón. Entonces realmente también me preocupa porque pues ustedes están en un proceso de aprendizaje y lo ideal es que cada uno haga su actividad, no es que lo hace una persona y los demás se copian, porque pues eso no es la idea, ¿sí? La idea es que cada uno aprenda, porque fíjense, ahora si avanzamos en clases, sí, seguramente vamos a trabajar por Zoom, ustedes se dieron cuenta y los pongo a participar a todos. Y si usted no toma apuntes, si usted se copia de las actividades y no sabe qué tiene que hacer, pues va a ser muy difícil el desarrollo de la clase. Entonces usted ahí va a darse una calificación de 1 a 5, puede utilizar decimales, entonces llegó 4. La siguiente, gestiono mi tiempo de manera eficaz para desarrollar la temática propuesta el día de la clase. Ustedes se han dado cuenta que yo les envío el video a las 7 de la mañana y en el mismo video les doy la actividad, se las explico, y la actividad o mis actividades no son muy largas. Creo que la única que fue larga fue la del experimento. El resto han sido 2 ejercicios, 3 ejercicios por mucho. Entonces, pues, no entiendo por qué hay personas que de hecho, hasta la fecha no me han entregado actividades o no han presentado sus ejercicios, ¿sí? Entonces, eso es para que ustedes tengan ahorita un poco de conciencia y sean sinceros con ustedes mismos del ejercicio que han hecho en todo este primer trimestre. ¿Listo? Entonces, ponen su nota correspondiente. Y el último es, tengo hábitos de estudio que me ayudan a concentrar y aprender más. ¿Por qué pongo ese aspecto? Porque también me he dado cuenta que, bueno, el ejercicio de no entregar las actividades también se da porque ustedes empiezan a aplazar y aplazar y aplazar y aplazar y aplazar hasta que llega el último día de clase, ni siquiera el último día, estoy esperando todavía actividades de personas que no han entregado y eso es porque no hay hábitos de estudio. Si ustedes tuvieran hábitos de estudio, pues sería mucho más fácil para ustedes entregar las actividades el mismo día, hacer las preguntas, ¿cierto? Ver los videos en el tiempo que yo se los envío. Entonces, eso es. Ponen las notas, ¿qué hacen? Sacan un promedio. Para sacar el promedio suman esta y esta y las dividen entre 5 y eso les da una nota que es el promedio, que será su nota de autoevaluación, que es la última nota que va a aparecer en Fides. ¿Listo? Ojo, la indicación es que completen la tabla, no es que mi autoevaluación me dio 5, pero entonces, o me dio 4, 7, pero entonces yo no sé a cuál de los aspectos usted se calificó bien o se calificó mal. Yo quiero ver eso, quiero ver cada uno de sus aspectos, a ver cómo se autoevalúan ustedes en el ejercicio que han desarrollado estas últimas semanas. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta de esto. No, señora. ¿No? Listo. Ahora No, señora. quiero escucharlos y que me cuenten y me comenten, me digan más o menos cómo les ha parecido mis clases, las actividades, cómo se han sentido, qué ha pasado, qué ha sucedido, porque no han estado trabajando juiciosos. Quiero escucharlos porque tal vez ustedes tengan sus razones. Yo no las conozco porque tampoco me han escrito como, profe, me pasó esto o tal cosa, sino que se desaparecieron. Entonces quiero escucharlos.
¿Ninguno? Pues a mí me parece que las clases, pues, o sea, yo he entendido como todo lo que, pues, todos los temas que pues usted ha mandado por las clases, pues los he entendido y pues sí, me parecen bastante lindas las diapositivas. Gracias, Alison. Sí, está súper de acuerdo. ¿Quién más? Y a mí también me han parecido las clases re claras y pues las actividades me han gustado el resto porque no son muy largas. Listo, gracias. No sé si quieran que mejore algo porque ustedes saben que, bueno, esto todavía está como un poquito largo lo de las clases virtuales. ¿Qué les gustaría que mejorara o qué les gustaría que implementara para que ustedes se sintieran un poco más cómodos con la clase? Porque ¿qué veo yo? Que, bueno, la falta de interés como en la entrega de actividades, eso me muestra a mí como que tal vez no es claro, no son claras las temáticas o que las actividades no son claras. Entonces quisiera que ustedes pudieran expresar, bueno, qué está sucediendo, bueno, qué mejorarían de mi clase para si ustedes, para que de una manera u otra ustedes puedan responder puntualmente con los ejercicios o las actividades o las tareas que yo les deje. Pues profe, para mí las clases están chéveres, están normales y es que yo me atrasé porque la primera semana de clases virtuales me la tomé de vacaciones y no hice nada de ninguna materia. Entonces por eso ya aplacé, pero ya estoy al día, pero para mí las clases están chéveres. Gracias, Santiago. ¿Alguien más? Pues sí, yo también pienso como que no habría, o sea, yo no tengo que adicionar nada más, pues porque las clases, o sea, son todas como llamativas por parte de las diapositivas y como que los temas son claros y las tareas o las actividades que están, pues no, uno no se demora tanto haciéndolas, entonces pues yo pienso que está bien. Bueno, chicos, entonces les dejo entonces ahorita para que hagan su ejercicio de autoevaluación. Ya mismo les voy a poner el recuadro en el botón de tareas para que ustedes lo completen. ¿Listo? Cualquier cosa que tengan, Santiago Guacheta, todavía no sé lo de la evaluación. Después te lo digo cuando tenga la información. Y si tienen alguna pregunta, pues me escriben o me hablan algo porque ustedes se desaparecieron. ¿Listo? Bueno, chicos, nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Chao, chicos. Chao, Chao, profe, profe. gracias. No, profe, gracias. Profe, gracias. Puedes invitarme. Bye. Profe, yo tengo una pregunta. Yo sé que es muy tarde, perdón. Dime por qué se va a cerrar. Si se No, sí, cierra, sí. me escribes por Fidias. No, sí, la autoevaluación es en el cuaderno o en el botón. O sea, En ahí el mismo. botón, sí, en el mismo botón. Ay, qué pena. Bueno, gracias, profe, perdón. Vale, tranquila. Chao, chicos. Chao, No, profe. profe.